Bueno, Museo en Movimento es un proyecto que realiza el Departamento de Difusión del Museo de Belas Artes con el apoyo de la Asociación de Amigos del Museo, gracias a estar incluido dentro del programa Coruña Inclusiva, que está promovido por la Fundación Emalsa. Este programa consistía en que todas las entidades culturales de la ciudad de Coruña tuviesen una serie de actividades donde distintas asociaciones de discapacitados de la tercera edad o de algún problema social pudiesen estar en los museos y hacer una programación especial para ellos. El museo pensó, cuando fue invitado a participar en este programa, hacer una actividad de que el museo fuese a las instituciones. Era una idea que llevábamos tiempo pensando y así nació la idea del Museo en Movimiento. Los primeros años en este programa, que empezó en el 2017, se hicieron una serie de visitas a estos lugares con una serie de talleres y aunque en un principio estaba muy enfocado a colectivos con problemas sociales y con algunas discapacidades, tuvo mucho éxito en las residencias de tercera edad y en centros de día. Y por ello, bueno, se centró bastante el programa en este colectivo que de verdad tenía muchas dificultades para venir al museo. En el año 2020, a raíz de la crisis del COVID-19, se hicieron una serie de actividades en línea en la que las personas del museo estábamos aquí en sus instalaciones y a través de una conexión telemática pues había una actividad en los centros. Después, en el año 21, se planteó hacer una visita virtual a través de un documental 360 con unas gafas de realidad virtual para que se pudiese visitar el museo y sobre todo muchos espacios que normalmente no se ven del museo, como todas las zonas de reserva, el laboratorio de restauración. Y en esta visita virtual, que tenía una estructura de un documental dirigido, el usuario podía estar en todos estos espacios del museo, también en las salas del museo, y lo que se hizo, se narró la llegada de una obra a una exposición del museo, ¿no? Esta visita virtual estaba acompañada a su vez de un material para hacer un taller in situ, y lo que tenía de ventaja es que los grupos dentro de su espacio eran autónomos, no tenía que estar personal del museo dentro de las residencias, y esto fue algo que ayudó bastante a esta primera iniciativa con la realidad virtual. Bueno, pues para la edición de 2022 se diseñó una nueva experiencia titulada Los secretos que esconden las obras del museo. Y esta experiencia, en vez de hacer un recorrido por la parte interna del museo, como en la del año anterior, lo que se visitaban eran las salas de colección permanente. Las herramientas utilizadas eran las mismas, las gafas de realidad virtual Oculus Quest, pero se partía de la experiencia de multijugador. En cuanto a los contenidos, se seleccionaron 4 salas del museo por no cansar demasiado con la visita, y dentro de esas 4 salas se escogieron algunas obras significativas que eran las que se explicaban. Bueno, como ya mencioné, al utilizar la experiencia multijugador, en vez de contar con una voz en off, con una grabación previa, como hicimos en la visita de Descubrir el Museo, aquí la visita se realizaba en directo, es decir, la educadora compartía el espacio virtual con los participantes en la visita, y eso, bueno, pues te permitía un montón de cosas, permitía interactuar más, que ellos preguntaran, plantearan cuestiones, dudas, que se podían detener el tiempo que quisieran en las obras que más les llamaban la atención, etcétera.
Realmente esta nueva modalidad de visita era lo más parecido a visitar el museo, pero en sus locales sociales, es decir, sin estar en el museo, de una forma virtual. Una vez finalizada la visita, como es habitual en esta actividad de un museo en movimiento, se hacía un taller, que en esta ocasión fue un taller virtual, fue la primera vez que planteamos un taller virtual con los asistentes. En este taller se les colocaba delante de un lienzo en blanco y se les entregaba una paleta con los colores básicos y un pincel virtual. Y bueno, ellos realizaban su obra, ya fuera una obra de propia creación o una interpretación de alguna de las obras vistas en la visita. Y luego, una vez finalizada, esa obra se enviaba por correo electrónico y se imprimía. Como también es costumbre en el proyecto Museo en Movimiento, una vez finalizadas todas las visitas, todos los talleres, se hizo una exposición con las obras realizadas en este taller virtual. Esta posibilidad de hacer una exposición, bueno, ya se comentó antes, es muy importante porque de alguna forma pone en valor el trabajo de los participantes y da un significado a la experiencia, ¿no? Porque luego aquellos que pueden visitar esa exposición en las salas del museo. En cuanto a la participación de esta nueva visita, bueno, fue bastante positiva. Se incorporaron muchos de los grupos de tercera edad que hasta entonces habían dejado de participar por causa de la pandemia. Esta vez ya las cosas estaban más normalizadas y sí que solicitaron muchas residencias y centros de día. Y también comenzamos a trabajar con un grupo con el que ya hacía tiempo que teníamos ganas de trabajar, que fue con el Centro Penitenciario de Teixeiro, donde tuvo un éxito increíble porque bueno, llegaron a participar más de 50 internos, estuvimos toda la mañana, hubo muchísimas solicitudes y vamos, pensamos que les gustó, que les encantó ponerse las gafas y hacer un recorrido por el museo. En cuanto a la valoración, ya digo, fue bastante positiva. Sí hubo problemas, algunos problemas que vamos a intentar subsanar, por ejemplo, el wifi de algunos locales, había problemas de cobertura, eso nos obligó a llevar un refuerzo, tuvimos que llevar un router 4G, bueno, porque a veces la señal no llegaba bien y claro, en esta visita, como no era grabada, que se estaba produciendo en el momento, necesitábamos una señal de internet potente y ahí hubo algún problema en algunos de los locales. Y luego el taller virtual, sobre todo el hecho de coger el pincel y las personas mayores que tienen más dificultades motoras, ¿no?, para manipular, claro, eso de coger un pincel que no cogían, o sea, la sensación de manipular ese pincel invisible, pues les resultó complicado y algunos no fueron capaces de hacer la obra. Luego, pensando, llegamos a la conclusión de que sería mejor en futuras ediciones trabajar con los dedos, más que coger un pincel, o sea, que con sus dedos mojaran en la paleta de colores y que fueran con su propia mano, su propia mano fuera la herramienta para pintar. Y bueno, en principio este es el resumen de la actividad. Ya estamos diseñando un nuevo itinerario para el próximo año con mejoras a partir de la experiencia recibida y con más juegos, interacciones y bueno, nada más.